Cor- Cordial saludo, mi nombre es Joeiner Sánchez, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación haré la presentación de la fase 5, evaluación final del grupo 358036 62 de modelación ambiental. Introducción. En este trabajo se presenta el paso a paso de la configuración realizada en el programa QGIS, donde se puede analizar las variables empleadas para los parámetros físico-químicos como turbidez, DBO, sólidos totales, sulfatos y cloruros del municipio de Gigantes del departamento de Huila. Como paso a paso tenemos el primer pantallazo, donde se hace el cargue del archivo correspondiente al municipio de Gigante, que se puede identificar en la segunda imagen, donde el contorno o la gráfica total pertenece al municipio y las líneas azules, por llamarlo de esta forma, es la capa de hidrografía del municipio de las cuencas con las que pertenece. Continuando con la presentación, se puede identificar que en la capa hidrográfica los puntos de monitoreo seleccionados para trabajar, donde se analizará el cambio de las variables físico-químicas de cada uno de los puntos. Es importante mencionar que para obtener esta gráfica se tuvo que hacer el cargue del archivo, de un archivo en Excel, donde se delimita por comas, el cual se cargó como una capa delimitada para donde posteriormente pues aparecerán los puntos en el municipio en selección. Aquí se puede apreciar que uno elige los tipos de símbolos para cada departamento, para cada parámetro, la elección a gusto de la persona para trabajar en el archivo. Continuando con la presentación, se hace ya el cargue de los archivos como turbidez, DBO, sólidos totales, sulfatos, cloruros del municipio de Gigante en la capa de hidrografía. Es importante mencionar que estos archivos se trabajaron en un periodo de tiempo del año 2006 y 2007 de acuerdo con los datos suministrados por la guía y los anexos de la guía. Es importante tener en cuenta que cada una de las zonas que se representan o que tienen mayor concentración debido a las cargas que estas pueden presentar. En este caso, pues aquí podemos evidenciar que son sólidos totales, la que presenta una mayor concentración y que esto se debe a diferentes factores. Uno de esos puede ser el arrastre de sólidos suspendidos que se generan por las altas precipitaciones de las zonas o por contaminación antrópica que se genera en el medio. En esta otra gráfica o en el pantallazo que se está representando, ya se hace uso del complemento de la aplicación Time Manager en el programa de QGIS, donde en estas se podrá mostrar los cambios en las áreas seleccionadas con las variables y el análisis en un espacio temporal, donde en los cambios se puede apreciar las variables con altos valores en cada uno de sus puntos. Se hace la reproducción de cada uno de cómo se puede modificar o cómo se analiza cada uno. Bueno, aquí vemos que se montan los archivos turbidez, DBO, las capas de hidrografía, el municipio, a continuación se está representando el contorno de la capa, los puntos seleccionados, y esto también se genera en el periodo del año 2006, el tiempo que se menciona, por meses, y esto se configura pues en la aplicación del Time Manager y se hace la reproducción y él empieza a mostrar las variables y los cambios que se generan en cada uno de los parámetros de estudio. Como mencioné anteriormente, el que mayor genera o el que mayor concentración tiene, en este caso son sólidos totales. Continuando con la presentación, se hace el análisis donde se pudo identificar los diferentes cambios que ocurren en las variables, observando que en algunas épocas no se presentan cambios significativos, es decir, no hubo una concentración alta en los parámetros seleccionados, y esto es debido a la poca incidencia que se tuvo en esos periodos, ya sea desde los componentes ambientales o las afectaciones ambientales naturales que se tienen normalmente o las contaminaciones antrópicas que se generan por el hombre y su evolución. Sin embargo, se puede mencionar que existen algunas épocas de los años estudiados, como por ejemplo abril, donde hay una representación de variables elevadas
que se generan. Estos cambios ocurren mediante diversos factores como la contaminación generada por el hombre o por efectos naturales como altas precipitaciones que permiten el arrastre de sólidos o desplazamientos de tierra que hacen que las condiciones naturales o originales de la zona se presenten y se modifiquen y se alteren a mayor concentración. Dando respuesta a las preguntas, tenemos la primera que es ¿cuál es el punto más crítico de los 5 analizados en términos ambientales? El punto más crítico que se puede identificar en los parámetros estudiados es sólidos totales, como se estuvo mencionando en la presentación, en el mes de abril, el cual se pudo identificar en el desarrollo de la actividad que alteran las condiciones naturales de la cuenca hidrográfica. Esto se genera por diversos factores, como se estaba mencionando, ya sean naturales o antrópicos, ya sea por el arrastre de sólidos o eh, descargas ilegales a las cuencas hidrográficas. Cuando se habla de descargas ilegales puede ser de aguas residuales o de lodos que alteran las condiciones naturales de la cuenca. ¿Qué otro tipo de datos se pueden correr en el complemento Time Manager? Bueno, esto se puede desarrollar cualquier tipo de datos que contengan un informe estadístico en una base de datos que permita ser cargada del programa QGIS, además que se puede representar mediante animaciones animadas situaciones ambientales. ¿Qué otra aplicabilidad se puede trabajar con esta metodología? Esta herramienta permite trabajar diferentes situaciones o eventos naturales o antrópicos como la dispersión de contaminantes atmosféricos, terremotos, daños en la capa de ozono o concentración de contaminantes en el suelo y demás que se puedan presentar. Como conclusión, este ejercicio práctico permitió adquirir la destreza para implementar el programa QGIS y el complemento Time Manager con la aplicación de variables físico-químicas presentes en una fuente hídrica, con los cambios que se presentan en una línea de tiempo identificando las zonas más críticas y afectadas por factores antrópicos naturales. Es importante mencionar que este tipo de herramientas lo que hace es facilitar o comprender un poco mejor la problemática que se genera en un punto determinado de acuerdo con una serie de datos o levantamientos que se tienen que tener previos para poder llegar a un análisis o un estudio más profundo. ¿Qué recomendaciones se generan de la actividad? Se recomienda el uso de este tipo de herramientas como QGIS y Time Manager a diferentes organismos, entes de control, en este caso autoridades ambientales, también el tipo de empresas ya sean privadas o públicas, o entes que requieran dimensionar las problemáticas ambientales que se estén generando o desarrollando en un determinado espacio, con el levantamiento de información precisa para la modelación que se plantee. ¿Por qué se habla de una información precisa? Porque se requiere tener la fuente de información que sea puntual para poder llegar a estudiar el fenómeno o la situación que se requiera. Esto es todo. Gracias por su atención y hasta luego.